Agradecidos a nuestro Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy estaremos revisando en el capítulo 26 su segunda parte y continuamos con la defensa de Pablo ante el rey Agripa. Habíamos mencionado ya de cómo esto se presentó y qué es lo que estaba exponiendo Pablo, porque esta era la oportunidad que él anhelaba de poder hablar, de poder dar testimonio de lo que Jesús hizo en la vida de Pablo. Entre los versículos del 9 al 11, Pablo explica que en un tiempo él perseguía a los seguidores de Jesús. Entonces, esto era parte de la exposición, esto era parte de la explicación que estaba dando Pablo al rey Agripa y a todas las personas que se reunieron en ese lugar. Entonces, la palabra de Dios dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, que a pesar de que Pablo, conocido en esa época como Saulo de Tarso, ¿no es cierto? Él fue el que estudió con Gamaliel. Él conocía referente a las profecías de todo lo que se menciona en el libro de Moisés y de los profetas. Entonces, antes de su conversión, Pablo creía que debía perseguir a los seguidores de Jesús, encarcelando, dice allí, encerré en cárceles, asesinando a otros. Sí, él daba orden, él permitía, él aceptaba de todos esos sacrificios, como fue en el caso sobre todo de Esteban. Y dice, y cuando los mataron, él aprobaba y forzando algunos a renunciar de su fe en Jesús. Él les forzaba a blasfemar contra Jesús. Entonces, todo esto, ¿no es cierto? Imagínese el cambio radical que se produce en este hombre cuando él ya comienza a escribir, sobre todo allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice que Pablo después habla de cómo se arrepintió de su vida pasada como perseguidor de la iglesia. ¿Qué es lo que menciona aquí en esta porción bíblica? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, él reconoce de su error, él reconoce de su ceguera espiritual en la que él vivió, como decía, a pesar de haber estudiado, a pesar de conocer exactamente lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero adicional también vamos a ver lo que menciona en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, tal vez el hecho de que Él los forzó a blasfemar tuvo un gran peso en su conciencia, de todo lo que él hizo, de todo lo que forzó a toda esa gente, ¿no es cierto?, a realizar algo que ellos sentían, pero Pablo no lo sentía. Entonces, dice allí, ¿no es cierto?, yo di mi voto. Esto claramente implica que Pablo era un miembro del Sanedrín. Él estaba aprobando, él estaba haciendo todo esto porque era parte de esta organización religiosa, dando un voto en contra de los cristianos que fueron juzgados ante este organismo, como en el caso de Esteban, que está descrito allá en el mismo libro de Hechos capítulo 7, en donde este hombre fue lapidado por instrucciones o por órdenes de Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si Pablo era un miembro del Sanedrín, también aquí nosotros debemos considerar algo muy importante, porque se menciona allí que también significa que en este tiempo estaba casado, porque era un requisito para que sea parte del Sanedrín, tenga familia. Entonces, luego nosotros
Ya cuando Pablo es cristiano, él estaba soltero, como lo menciona precisamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 7 al 9, en donde él claramente lo expresa. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, ¿qué es lo que menciona aquí? Que definitivamente cuando él entró al cristianismo, él no tenía esposa. Esto no hay una explicación muy clara de lo que sucedió, pero puede significar que la esposa de Pablo murió o lo abandonó cuando él se convirtió en cristiano. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, es parte de esa explicación, es parte de ese cambio, es parte de esa transformación que este hombre experimentó en el momento en que se produjo algo maravilloso, algo muy especial, en donde explicaremos un poco más adelante. Pero aquí también vamos a ver el carácter que este hombre tenía y dice, y enfurecido sobremanera contra ellos. Entonces, lo que él estaba haciendo no solamente lo hacía por órdenes, no solamente porque él también aprobaba tal situación, sino que sentía algo tremendo. Él era, dice, se enfurecía, él estaba lleno de ira contra todos los seguidores de Jesús. Entonces, antes de su conversión, Pablo era un hombre iracundo. Su gran ira mostraba que su relación con Dios no era correcta. Entonces, a pesar de sus diligentes observaciones religiosas, a pesar de su conocimiento, como antes lo habíamos mencionado, ¿qué es lo que pasaba? Pablo definitivamente era llevado por la ira, era propiamente un instrumento del enemigo en donde quería acechar, quería terminar, quería erradicar a todos los seguidores de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Un poco más adelante ya en los versículos del 12 al 15 de este mismo capítulo 26 que lo estamos estudiando, Jesús aparece él mismo a Pablo en el camino a Damasco. Es una historia muy conocida, es algo que está escrito anteriormente y ya lo habíamos estudiado, pero en esta declaración, en esta defensa que Pablo hace al rey Agripa, él menciona exactamente cómo se produjo todo esto, cómo se produjo esta conversión de un hombre iracundo que lo único que quería es acabar, terminar con todos los seguidores de Jesús. Hoy él menciona de una manera muy diferente. Entonces, dentro de esta historia dice, iba yo a Damasco. Esta es la historia completa de Pablo y su experiencia en el camino a Damasco. Él hizo notar que iba a una misión de odio y persecución bajo autoridad y comisionado por los mismos líderes religiosos que ahora le acusaban. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que propiamente los sacerdotes judíos, los fariseos, allí lo que ellos estaban haciendo era la misma actitud que tenía Pablo anteriormente y al ver ese cambio en este hombre, a ellos no les gustó. ¿Por qué? Porque definitivamente ellos aún no experimentaban o probablemente nunca experimentaron este cambio radical que tuvo Saulo de Tarso, o conocido también ahora ya como Pablo. Entonces, aquí vemos exactamente cuál era la razón y por eso dice, ¿no es cierto?, por los mismos líderes religiosos que ahora le acusaban. ¿Y acusarle de qué? Entonces vamos a ver exactamente dentro de esta experiencia, dentro de todo esto que sucedió en el camino a Damasco.
vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Aquí vemos exactamente qué es lo que produjo esa transformación, qué es lo que sucedió en el camino a Damasco. Dice Pablo, literalmente vio la luz antes de que viera figuradamente la luz. Algo que él no podía explicar, abriendo así sus ojos espirituales. Pablo iba camino a Damasco, confiado de que hacía lo correcto, confiado de que lo que él estaba haciendo estaba muy bien, pero tuvo que ver una luz más potente que el resplandor de la luz del sol a mediodía para que todo esto cambie, para que pudiera darse cuenta de que estaba equivocado. Y no se trata solamente de esa luz, sino que era allí el método, la estrategia, si vale el término, que Jesús tenía para hacerle reaccionar a este hombre llamado Saulo. Y justamente fueron las palabras que fueron expresadas de la forma como Jesús llama la atención de este hombre, diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces aquí Pablo repite las palabras que está escrito allá en Hechos capítulo 9 del versículo 3 al 6, ¿no es cierto? Estas palabras que enfatizan algo muy importante. Este fue el momento, este fue el momento en que todo esto se realizó y ahora él recuerda, comenta, participa de esta hermosa experiencia que tuvo Pablo a toda esa audiencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que en primer lugar, el llamamiento personal es de Jesús. Al decirle Saulo, Saulo, no se trata, ¿no es cierto?, de otra, sino de llamarle la atención directamente a este hombre. Pero hay adicional algo, la naturaleza mal encaminada de la persecución. Porque justamente allí menciona, yo soy Jesús al que tú persigues. Entonces, esto le hace precisamente reaccionar a Saulo. Esto le hace meditar y dice algo adicional. Y la necedad de perseguir a Jesús, ¿por qué? ¿Por qué persigues? ¿Por qué me persigues? Si yo soy Jesús, ¿por qué haces todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es esa ira? ¿Cuál es ese enojo? ¿No es cierto? Entonces, justamente, y ahí es donde nosotros vamos a ver, y lo que mencionaba anteriormente, lamentablemente, la ceguera espiritual nos hace actuar de una manera en que nosotros no podemos entender. Y hoy por hoy no es solamente Saulo, no es solamente el que se convierte, sino muchas personas en la actualidad que no quieren escuchar, que no quieren aceptar, que están con ira, con enojo y en contra, persiguiendo, ¿no es cierto?, a lo que Jesús quiere hacer en sus vidas. Y es por esto que ahora el llamado no es solamente para Saulo. No está diciendo Saulo, Saulo, Saulo. Aquí usted puede poner su nombre. Aquí usted puede escuchar de parte de Jesús su nombre, indicando por qué me persigues, por qué estás en contra, por qué esa ira, por qué ese enojo, cuando lo único que Jesús quiere es bendecirnos y usarnos de tal manera en que nosotros podamos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Entonces dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Estas palabras cambiaron el mundo de Pablo. Él inmediatamente entendió que Jesús estaba vivo. Él entendió que Jesús reinaba en gloria y no en un lugar de vergüenza y condenación. Él comprendió que él perseguía a los seguidores de Jesús sin ninguna razón. Él perseguía a Jesús. Y esto es justamente lo que en la semana siguiente explicaremos un poco más con relación a esta
persecución. Bendiciones.